Muchachos, buenos días. Ya estamos todos. No falta nadie. A ver, ustedes que se conocen. Buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Hola. A ver, chavos, quiero ver si ya ven mi pantalla y si me escuchan. Sí, Sí, doctor, sí se ve y se escucha. Perfecto. Sí, Si alguien, porque si alguien falta de entrar, es que se me acabó lo de esto de preadmisión. Lo arreglo hoy, pero si alguien falta, me mandan un WhatsApp. Y igual si se pierde la imagen o si a veces falla el micrófono, pues me avisan, por favor. Sí, doctor, está bien. Ok, perfecto. Vamos a empezar hoy con enfermedad vascular cerebral, que pues también es un tema importante por la frecuencia que esto significa, ya que tenemos nosotros que la enfermedad vascular cerebral es la tercera o cuarta causa de muerte. Solamente está arriba el cáncer y las enfermedades del corazón, pero en frecuencia de patología es muy alta. También ocupa la segunda causa de demencia a nivel mundial. Nos basamos nosotros en el estudio de la Organización Mundial de Stroke, que es la Organización Mundial del Evento Vascular, de la enfermedad vascular, y en México tenemos la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. La importancia de esto radica en que pues, las técnicas actuales de tratamiento y todo, ante una patología, viene a ser de mucha rapidez, de un cambio muy ágil que se tiene, porque el sistema cardio-cerebrovascular es uno de los sistemas funcionales de nuestro organismo que tiene una otro movimiento aparato, lo que quieran, pues, lo que el aparato cardíaco empieza a trabajar prácticamente desde que vamos a nacer, empieza a trabajar el corazoncito, pum, 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 y sigue, y dura 40, 50, 60, 70, 80 años, es muchísimo. Entonces es una situación muy, muy compleja el entender. Por eso analizamos nosotros que el cerebro requiere de una buena alimentación, de una buena nutrición, hablando también desde el punto de vista hematológico, de una perfusión de sangre y oxígeno. Entonces, tenemos un complejo sistema cardio-cerebro-vascular, cuya fisiología normal es íntegra, formando un círculo virtuoso muy completo. Por ejemplo, la circulación cerebral permite que millones y millones de neuronas funcionen adecuadamente. Neuronas que incluso pueden participar a través de sistemas específicos de autorregulación cerebral, incluyendo reflejos neurovegetativos y neuroquímicos, en el impulso eléctrico que irá a trabajar al corazón, que irá a efectuar cambios
en la potencia del corazón o en la frecuencia del corazón. De la misma manera, también va a influir en forma significativa en el funcionamiento de las arterias de todo el cuerpo, no solamente las arterias cerebrales, sino que todas las arterias. Ese proceso de vasoconstricción o vasodilatación está regulado precisamente por el cerebro con ese impulso eléctrico. El último punto es que gracias a las leyes de la dinámica de fluidos y de perfusión cerebral, este éxito que tiene el corazón y las arterias hará que el cerebro a su vez tenga mejor flujo sanguíneo y de esta manera se cierra ese círculo virtuoso que hace que nuestro sistema cardiovascular sea perfecto. ¿Hasta qué? Pues hasta que falla. Y entonces tendremos que, según la estadística de la Organización Mundial de Stroke, quienes denominaron que el 29 de octubre es, desde hace ya 10 años, es considerado el Día Mundial del Stroke. Stroke es un evento agudo, vascular. Entonces nos dice que 1 de cada 6 personas va a tener un evento vascular en el mundo. Entonces, de cada 6 de nosotros, alguien va a tener un evento vascular. Esa es la estadística. Todavía se oye más dramático cuando les digo que cada segundo que pasa mi reloj hay un evento vascular en el mundo. O sea que en el primer minuto de clases, ahorita ya hubo 60 nuevos casos de evento vascular cerebral en el mundo. Y aunque hay aparentemente muchas diferencias en cuanto a la prevalencia, realmente la diferencia entre la más alta y la más baja no es tan grande. No es una prevalencia muy diferente. Bien, para poder entender la enfermedad vascular cerebral tendremos que primero ver cómo es que nuestro cerebro recibe la circulación a través de los vasos del cuello. Bueno, las estructuras vasculares que llegan al cerebro son 4, 2 que son las carótidas y 2 que son las arterias vertebrales. Las carótidas irán a la circulación anterior, mientras que las vertebrales irán a la circulación posterior. Y los troncos que ven aquí, las ramas a partir de la subclavia, por ejemplo, pues esta estructura anatómica no es exactamente la misma. Puede haber algunos cambios, como por ejemplo esta, en donde las dos carótidas nacen del mismo tronco subclavio de un lado, o aquí que sale directamente de la carótida común, sale directamente de la aorta. O sea, estos cambios pueden ser variantes normales y generalmente no tienen ningún problema la salida de esos 4 vasos. Y aquí vemos entonces la carótida común, arteria carótida común, que aproximadamente a la altura de la tercera vértebra cervical, más o menos en la tercera vértebra cervical, ahí se bifurca en arteria carótida externa, que no lo vamos a ver hoy, y arteria carótida interna. La arteria carótida interna tiene 4 porciones. La primera porción cervical, que prácticamente va de la bifurcación hasta la entrada al cráneo. Después viene la porción intrapetrosa, luego la porción intracavernosa dentro de un seno venoso, que es el seno cavernoso, y por último la pequeña porción, que es la porción supraclinoidea, que es aquí arribita. Y esas son las 4 porciones de la arteria carótida interna. Perdón. Luego, la arteria vertebral va metida en las partes laterales de la columna cervical y se une a la vertebral del lado contrario, entrando al agujero occipital, formando el tronco de la arteria basilar. El tallo cerebral estaría aquí, aquí descansa el tallo cerebral. Y la arteria basilar terminará en las dos arterias cerebrales posteriores, mientras que la carótida terminará en la cerebral media y en la cerebral anterior, que serán nuestras arterias terminales. Es muy importante esto porque la mayor parte de las placas de aterosclerosis se forman en las bifurcaciones, como esta que vemos acá y que entenderemos muy bien dentro de un ratito. Las carótidas, al entrar, se continúan con la cerebral media y dan origen también a la arteria cerebral anterior de cada lado.
la arteria cerebral anterior irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales, mientras que la cerebral media irriga la cara externa. Entonces, la cerebral anterior irriga la parte media, de adelante hasta atrás, la cerebral media la parte externa. Y las dos vertebrales forman la basilar, que terminará en una y dos cerebrales posteriores. De aquí de la basilar, de las cerebrales posteriores, nacen las arterias comunicantes posteriores, que son dos, y la que une a las dos cerebrales anteriores sería la comunicante anterior, que es una sola. Y esto forma lo que vemos aquí, que es el famosísimo polígono de Willis. Y ese polígono de Willis, entonces, también está formado por arterias de la circulación posterior y de la circulación anterior. Aquí vemos la cara medial. Esto que ven acá es la arteria cerebral anterior. Aquí no la vemos, pero vendría aquí así. Es la cerebral anterior y esta aquí es la cerebral media. Pues aquí la carótida está entrando entre la carótida y se va con la cerebral media de este lado y con la cerebral anterior de este lado. Igual, la carótida entra, cerebral media, cerebral anterior. Las dos arterias cerebrales anteriores van a viajar juntas alrededor del cuerpo calloso. Y estos vasitos pequeños, que van a ser muy protagonistas y los vamos a ver más adelante, se llaman vasos penetrantes, que son los vasos más delgaditos, que por supuesto también son los que frecuentemente pueden ir sufriendo proceso de degenerativo de tipo ateroscleroso. Bien, entonces fíjense, la cara medial que rodea el cuerpo calloso, como penacho, es la arteria cerebral anterior, mientras que la que irriga la cara externa es la arteria cerebral media. Y acá alcanzo a ver este de aquí abajito, que irriga la base del polo temporal y el lóbulo occipital, es la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior es rama del basilar, que a su vez viene de las dos vertebrales, mientras que la cerebral anterior y la cerebral media son las ramas terminales de la carótida interna, que a su vez viene de la carótida común. Entonces, recuerden, esta es la parte medial de los hemisferios. Entonces tendría una arteria cerebral anterior derecha y una izquierda. Y esta es la pedicallosa y otra que se llama calloso marginal. Y bueno, estas son las de la cerebral anterior. Y esta aquí abajo es la cerebral posterior, y llegaron también gran parte de la base del temporal y el lóbulo occipital, principalmente las áreas visuales primarias. Mientras que la arteria cerebral media resulta ser muy importante porque la parte motora, la parte sensitiva, el área del lenguaje motor, la parte de la audición o del lenguaje hablado en el lado izquierdo, el área de Wernicke y esta es la de Broca, pues eso es la arteria cerebral media, la que irriga esa parte externa de los hemisferios cerebrales. Entonces, ven Doctor, aquí la cerebral media, ¿sí? una disculpota, es que me comentó una compañera si la deja pasar, es que ya tiene rato conectada y no se puede unir a la reunión. Ay, qué muchacha. Ahorita a ver, déjame ver. Son dos. Es que ya llegaron retarde, como 10 minutos, ¿no? No, de hecho, mi compañera Abigail estaba conectada desde que comenzó la clase, pero no sé por qué no pudo pasar. Bueno, Gracias, Doc. pues no sé, sale ya. Ya no hay falta más. Pero sí, interrúmpanme. No hay problema. Entonces, estamos viendo la arteria cerebral media, que aquí en la arteria cerebral media irrigará la cara externa, la cerebral anterior aquí y la cerebral posterior abajo y atrás. Bien, el retorno venoso también va a ser a través de muchas venitas que se llaman venas emisarias y todas llegan a los senos venosos que están entre el cráneo y las meninges. Esos senos venosos, hay unos senos muy importantes, como el seno longitudinal superior, en donde además vemos las granulaciones aracnoideas, que es precisamente donde se drena el líquido cefalorraquídeo, porque ese es parte del filtrado, del ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo. Y entonces van a ir las venas recorriendo continuamente hacia las partes centrales para que
drenen y a su vez se elimine del cráneo. Ahí están los senos venosos. Ahorita vamos a ver un video. Aquí está el seno cavernoso, seno longitudinal superior. Vamos a ver este videito. A ver si corre ahí. El aporte arterial al cerebro está asegurado por la entrada en el cráneo de 4 vasos. A través del agujero occipital entran las arterias vertebrales, que se unen en el tronco basilar. Este se divide en las 2 arterias cerebrales posteriores. A través del peñasco del temporal entran las arterias carótidas internas, que alojadas en el seno cavernoso lateral a la silla turca, emiten las arterias cerebrales anteriores y medias, además de la oftálmica. Las 6 arterias cerebrales se unen alrededor de la silla turca a través de las arterias comunicantes, anterior y posteriores, para formar un polígono de 7 vasos, el polígono de Willis. Esta formación es un mecanismo de seguridad en la vascularización cerebral, ya que unos vasos pueden suplir a los otros. Finalmente, cada arteria tiene su territorio de distribución cerebral. La salida de la sangre venosa del cráneo se produce a través de senos venosos constituidos entre la dura madre y los surcos óseos del cráneo. Al final, todo se dirige hacia la vena yugular interna, que llevará esta sangre a través del cuello hacia el corazón. Muy bien. Entonces, cuando un paciente llega al hospital ahorita a las 8 de la mañana, porque a las 6:30 que se levantó, empezó a caminar, salió de su cama, iba al baño, y de repente se cayó con una hemiplegia y afásico, y lo traen rápidamente, ese paciente hizo un evento vascular agudo. Entonces, ¿cuándo empezó la enfermedad vascular de este paciente? Pues bueno, la enfermedad vascular no empezó hoy a las 8 de la mañana. La enfermedad vascular empezó hace 40 años que es diabético, hace 35 años que es hipertenso, hace como 50 que es obeso, hace 25 que fuma, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, la enfermedad vascular cerebral empieza mucho antes de que culmine su proceso de enfermedad con lo que se ha llamado accidente vascular cerebral, que así se ha hablado, muchos años se utilizó en Europa. En España todavía hablan de accidente vascular cerebral. Ahora, stroke, eso es el término inglés o americano para decir evento agudo. Y en Latinoamérica nosotros usamos el término de EVC, un evento vascular cerebral. Entonces, el evento vascular cerebral es
la parte culminante de la enfermedad vascular cerebral que empezó muchos años antes. Y el evento vascular cerebral puede ser de dos tipos: isquémico, que quiere decir falta de flujo, y hemorrágico, ruptura del vaso. O sea, el isquémico se tapó la arteria, el hemorrágico se rompió la arteria. El hemorrágico puede ser dentro del parénquima cerebral, una hemorragia parenquimatosa, o puede ser una hemorragia subaracnoidea, que es el caso diferente y que es menos frecuente, 10%. Mientras que el evento isquémico puede manifestarse en muchos pacientes, hasta el 10%, como un ataque isquémico transitorio, revirtiendo rápidamente la sintomatología si la arteria recupera su flujo. Es decir, como que le da y no le da, le da y no le da el evento isquémico, hasta que un buen día ya le da el infarto cerebral. Y entonces tenemos ya un evento isquémico, 80 contra 20% en la frecuencia. Y para poder entender muy claramente lo que es la enfermedad vascular cerebral, vamos a hacer una mala comparación, sirve para tener una idea. En una casa nueva, tengo una bomba para el agua nueva, unas tuberías nuevecitas, y todo ese sistema cardio-cerebro-vascular, pues es la bomba, son las tuberías, y la sangre que va a llegar al tinaco ahí arriba, pues es el agua. ¿Qué pasa con la edad? Pues con la edad ese sistema va a fallar. La bomba puede fallar, las tuberías pueden fallar, o la calidad de la sangre, que se puede hacer muy espesa, puede fallar. De manera que tendré cardiopatías, posiblemente o potencialmente que produzcan una enfermedad vascular cerebral, vasculopatías o hemopatías que puedan ocasionar enfermedad vascular cerebral. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo, con la edad? Pues ya se gastó. Las tuberías también seguramente ya están con mucho sarro en el interior, y esa es parte del inicio de un proceso que se llama aterosclerosis, y que veremos en un momento más cómo es que es este proceso fisiopatológico de la aterosclerosis, que puede ser de grandes arterias o de pequeñas arterias. Y entonces tengo las posibles etiologías de la isquemia cerebral, incluyendo un grupo grande de pacientes con enfermedades del corazón, o sea, cardiopatías potencialmente embolígenas, como por ejemplo la fibrilación auricular, que es la más común. Otras etiologías, y aquí qué tal, ¿qué les parece la migraña? Está que hemos estado platicando de ella, y algunas veces no encontramos las causas, pero bueno, son causas de isquemia cerebral. Desde hace muchos años se han hecho estudios para ver los factores de riesgo, y son los factores de riesgo a nivel mundial, los mismos factores de riesgo que hay, por ejemplo, en esta estadística del Instituto Nacional de Neurología, en la que se muestran para la enfermedad isquémica como para la enfermedad hemorrágica todos los factores de riesgo, siendo los tres más importantes los que vemos acá. El número uno de los factores de riesgo siempre va a ser la hipertensión arterial. El tabaquismo y la hipercolesterolemia son los otros dos. Sin embargo, vean que también hay un buen número en los antecedentes cardiovasculares familiares, ¿sí? ¿Qué opinan? La diabetes mellitus, por supuesto, es de todos conocido. Los triglicéridos altos, ¿sí? Básicamente serían los que más nos importan, pero los test de arriba, acuérdense, son los más frecuentes, es una pregunta que viene en el examen. Bien, de la misma manera, cuando hace muchos años te hablaban para ver un paciente, ya sabías que ibas a ver un paciente con AVC, era un paciente arriba de 70 años. En la actualidad, la enfermedad vascular cerebral ya también se ve en jóvenes. Y entonces ahora tengo estadísticas en donde me muestra desde los 16 a los 30 años, de los 30 a los 45, y entonces se caracteriza porque es menores de 45 años. Las causas pueden ser múltiples, pero puede haber muy los 25. Y él ya quedó hemipléjico y va a vivir otros 40.
casi la mitad, casi toda su vida completa va a vivir otra vez, pero ahora con una hemiplegia. ¿Qué pasó con la hipertensión? La hipertensión se cayó. Ya no es el factor de riesgo más importante en jóvenes. En jóvenes es el tabaquismo. No me pregunten por qué el sexo masculino es más frecuente, pero no sé si tenga que ver con alguna otra actividad diferente. Pero el tabaquismo, el uso de anticonceptivos, vean, la migraña toma un lugar ahí importante y sobre todo la hipercolesterolemia, o sea, la obesidad va a ser un factor de riesgo en jóvenes para enfermedad vascular cerebral. La mayor parte de las veces con un proceso fisiopatológico llamado aterotrombosis, que tiene un origen en la ateroesclerosis. Este proceso de ateroesclerosis, que terminará en aterotrombosis, se puede iniciar en cualquier parte, puede ser en la circulación periférica, puede ser en el corazón o en el cerebro. En la circulación periférica, una isquemia transitoria le puede dar que el paciente tenga fenómenos transitorios de dolor, de problema de disminución del flujo y de la perfusión. Gangrena un buen día, se necrosa y lo amputan, como en el caso de los diabéticos. Entonces, eso sería una situación. La angina de pecho puede dar a un paciente que le da, hasta que un día le da un infarto al miocardio. Y en el cerebro pasa lo mismo. En el cerebro también tenemos ataque isquémico transitorio, cuando en pocos minutos el paciente revierte el cuadro clínico porque hubo mecanismos de autorregulación que favorecieron precisamente que no se siguiera con un infarto continuamente. Entonces, esos son los datos importantes. Cualquier parte de la circulación puede tener eventos isquémicos transitorios y puede tener eventos isquémicos definitivos. ¿Cuáles vasos son los que se afectan con aterosclerosis? Prácticamente todos, tanto los vasos de los penetrantes, los vasos de la corteza cerebral, todos se pueden afectar de aterosclerosis, que vemos ahora en esta lámina, vemos los mecanismos. Primero, hay una lesión en la pared interna del vaso, cualquiera que sea su tamaño. Esa lesión en la pared interna va a hacer que tengamos ahí el paso de la sangre, empiece a dar ahí un poquito de agregación y de repente empieza a entrar, valga la redundancia, al interior de la pared interna del vaso, de la íntima, hasta que entran los lípidos y empiezan a formar trombos de colesterol, que es lo que están viendo acá. Y hasta ahí vamos, degeneración de la capa media, una debilidad de la capa muscular y elástica, y entonces viene un proceso que no pierdan de vista aquí, que es precisamente la necrosis fibrinoide. Se pone ya muy duro y esta placa pues ya no va a revertir. La luz del vaso se va cerrando y en un buen momento, cuando se despure la membrana interna de la placa aterosclerosa, se empiezan a agregar las plaquetas que formarán un trombo y una zona de hipoperfusión, como vemos ahí, porque la sangre ya no entra en ese pedacito. Una vez que se agregaron las plaquetas, empezaron la formación del trombo, que sería lo que vemos aquí arriba. La arteria nace bien, va creciendo la placa, se puede mantener estable, aunque muy grande, y así mantenerse estable la placa durante mucho tiempo. Se puede calcificar y también alcanzar cierto tipo de estabilidad, pero si se rompe, si sigue creciendo, si aquí se empiezan a agregar las plaquetas, etcétera, bueno, pues todo esto va a ser motivo de manifestaciones clínicas neurológicas, que son el cuadro clínico que ya veremos en su momento. Entonces, eso que ven aquí, pues es el proceso de aterosclerosis, que es el inicio de la enfermedad vascular cerebral aterotrombótica. Vean, ahí está la bifurcación de una arteria y muy clarito veo las placas de aterosclerosis, pero sin embargo se les ve una membranita muy, muy delicada, muy delgadita, pero esta placa, aunque está disminuida a la luz del vaso, lo lisito que está la membrana interna hace que las
plaquetas iban pasando como si nada. Bien, pero llega un momento en que la placa se rompe. Si se rompe la placa, entonces se despule y ya no va a quedar lisito. Lo que quiere decir que iniciará el siguiente paso. Las plaquetas se agregan en esa parte y estas plaquetas ya van a empezar a atrapar glóbulos rojos y se inicia la formación de un trombo. Y entonces tengo, ya con este mecanismo de aterosclerosis, si el trombo crece, tapa la arteria y se llama trombosis. Pero si el trombo no crece, se desprende un pedacito del trombo o un pedacito de la placa aterosclerosa, son arrastrados por la circulación hacia que ocluyen un vaso de menor tamaño. Este es un mecanismo llamado embólico. Entonces, para la enfermedad vascular cerebral isquémica hay dos mecanismos, trombótico y embólico. Aunque el embólico también puede ser de una arteria o puede ser del corazón, como veremos más adelante. Bien, entonces, ese es nuestro mecanismo trombótico, que es con el que empezamos a platicar en este momento, el trombo. Y entonces, una vez que el trombo se estabiliza, aquí se estanca, se atora en el paso de la sangre, entonces una vez que pasa esto, ya no hay flujo sanguíneo aquí y toda esta zona de tejido va a sufrir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos una zona de penumbra alrededor de la zona de infarto, pero pues todo es infarto, no circuló. ¿Y qué pasa allá adentro? Allá adentro está pasando esto que ven aquí. Aquí me quedan 1, 2 y 3 neuronas, pero ya las demás murieron. Entonces, generalmente hay un daño muy significativo cuando tenemos una oclusión arterial. La llegada de la sangre al cerebro es por las carótidas y por las vertebrales. ¿Y qué pasa? Pues que son arterias grandes de mucho flujo en donde el proceso de aterosclerosis se puede instaurar. Aquí vemos una geografía muy bonita porque está aquí la carótida de un lado, la carótida del otro lado y cómo entra la cerebral media de un lado del otro. Y aquí nada más se ve que las dos cerebrales anteriores están llenadas por un lado. Pero esto es una geografía. Podemos ahora hacer angiotomografía y si vieron, acá este paciente tiene acá una estenosis. Entonces, ya en una geografía, ahí claramente, vean ustedes cómo el paso del material de contraste en la geografía me deja un hueco. Ya aquí, ya hay un defecto de llenado, quiere decir que el contraste pasa por un pedacitito y se sigue. Entonces, esta estenosis carotidia, enfermedad carotidia, requiere de tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si se sigue creciendo y llega un momento en que se ocluye por completo? Pues toda la carótida no va a recibir circulación. Entonces, es este el sitio. La carótida interna ya no recibirá flujo de este lado y eso pues no está nada bien si se tapa aquí la arteria. Entonces, desde hace muchos años, lo que se hacía era un bypass, se conectaba la parte de arriba con la de abajo y se podía hacer una cirugía que se llama todavía endarterectomía. O sea, se cortaba prácticamente la arteria y se sacaba la placa aterosclerosa. Sin embargo, ya en la actualidad, pues la llegada de la terapia endovascular hace que ahora sea mucho más fácil, bueno, relativamente más fácil, pero sí hay que estar capacitado para ello. Vean el grosor de este stent. Los stents son los sortitos que estando cerrados es así y cuando se abren es como el otro, que está aquí y vean el tamaño del dedo de la persona y cómo tiene aquí el grosor. Entonces, lo que se hace es que se mete un stent cerrado. Una vez que está en el sitio de la estenosis, se mete un globito, se infla el globito y después se desinfla el globito, se saca el globito y ya el resortito se quedó abierto. Vamos a ver, aquí lo van a ver bien. Ahí está la estenosis y ahí está ya nuestro stent. Vean, desde acá para acá, todo es el stent. Ya pasó, ahorita lo están pasando, ya pasó. Ahora se infla el globito. Ahí se va inflando el globito. Bien, ahí está. Y entonces ya quedó
abierto el espacio a comparación de cómo estaba. Ahorita que venga el contraste, miren, ya comparen ahora este con este y hay una gran diferencia. Ya se eliminó el defecto carotidio. Bien, los territorios los vemos en la geografía, así como ven ustedes. Aquí tengo la carótida de un lado, que se continúa con la cerebral media. La carótida de este lado se continúa con la cerebral media. También la carótida saca la cerebral anterior de este lado y la cerebral anterior de este lado. Ahí están. Aquí les voy a poner en amarillo. Esa es la vertebral de un lado, la basilar y la cerebral posterior. No veo acá la cerebral posterior del otro lado, pero ahorita la voy a ver. Y la vertebral de este lado. Bien, ahí están las arterias. De acá, la que nos está faltando es la arteria cerebral media que irriga toda la parte externa, mientras que esta es la cerebral anterior. Y de las vertebrales, que vendría aquí la vertebral, al tope se une con la otra vertebral para formar el tope de la basilar y las cerebrales posteriores. Bien, pero vean lo que pasa acá. Entonces, ahí está ya la otra, la amarilla, la otra, aquí está ya la otra, la posterior, la basilar. Sin embargo, ¿cuál es la que falta? Entonces, ¿cuál es la que falta? Vamos a ver. Ahí está ya, ¿sí? Entonces, aquí viene la carótida, la cerebral media, la cerebral anterior, y aquí veo la otra cerebral anterior, que con la comunicante anterior están irrigadas por la de este lado. Y la que no tengo, ¿cuál es la que no tengo? Pues no tengo la carótida de este lado, ni la cerebral media, ni tampoco este pedacito para la comunicante, ya para la cerebral anterior. Entonces, eso es lo que tengo que aprender. Acá me falta la cerebral media. Eso es lo que tendremos que hacer para poder identificar los territorios. Y para eso tenemos aquí pues unas imágenes muy bonitas que son muy claritas y muy demostrativas en donde aprendemos fácilmente los territorios. Ahí está, este es el territorio, acuérdense que hace como penacho, irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales, es esta, el territorio en moradito, que es el de la arteria cerebral anterior. Pero vamos a ver esta tomografía en colores. Entonces, la cerebral anterior irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales. De frente, como la veo. De frente, perdón. Entonces, ahí está, de frente, este es el territorio de la arteria cerebral anterior, es la cerebral anterior. Cuando me da un infarto de la arteria cerebral anterior, pues es ese. Ahí está el color moradito, la parte medial de los hemisferios cerebrales, arteria cerebral anterior. ¿De qué color es la cerebral media? Ah, la cerebral media es naranja. Entonces, ¿qué irriga? La cara externa y parte profunda de los hemisferios cerebrales. Aquí la veo, en la parte lateral, el territorio de la cerebral media. Un infarto de la cerebral media, que es el más frecuente, vean cómo está claramente ese territorio. Está respetado el de la cerebral anterior, está respetado el de la cerebral posterior y está respetado el de la cerebral media del otro lado. Entonces, ahí lo tenemos. Esta es la cerebral posterior, que viene del territorio vértebro-basilar, que irriga la cara inferior y la parte posterior del tejido del hemisferio cerebral. Aquí está la parte inferior de los polos temporales. Y un infarto me da así en la parte posterior, respetando todos los demás. Bien, entonces aquí ya están bien bonitos los territorios. En rojo la arteria cerebral media, en verde la arteria cerebral anterior y en morado la arteria cerebral posterior. De esta forma tengo ya todos los territorios de las 3 arterias terminales de la circulación cerebral, en cuyo caso puedo verlos fácilmente en una tomografía
cuándo es un territorio o cuándo es otro territorio. Algo muy importante, la circulación del tallo cerebral y del cerebelo. Aquí está la vertebral de un lado, la basilar y la arteria cerebral posterior. Entre ellas tiene que salir la circulación del cerebelo y del tallo cerebral. Bueno, aquí vemos la cerebral, vemos las arterias vertebrales, la basilar y la cerebral posterior. De la arteria vertebral, aquí sale la pica, arteria cerebelosa posterior-inferior. De la arteria basilar sale la arteria cerebelosa anterior-inferior y la arteria cerebelosa superior. Son las tres arterias cerebelosas. La pica sale de la vertebral y las otras dos de la basilar, la superior y la anterior-inferior. También aquí veo unas arterias de la basilar, salen unos vasitos que salen y se pierden y unos que se meten acá. Luego. Esta es la circulación del tallo. Ahí veo la arteria basilar, las arterias circunferenciales largas, mediales y las paramediales. Y entonces tengo ya la circulación del tallo cerebral. ¿Quién la da? El territorio vértebro basilar. La circulación posterior es la que irriga el tallo cerebral. Entonces, yo lo que tengo pues es ya el análisis de las arterias carótidas, cerebral media, cerebral anterior y la circulación posterior. Bien, de manera que vamos a poder tener lesiones de grandes vasos, lesiones de pequeños vasos y lesiones parenquimatosas. Vamos a terminar hoy recordando la cascada isquémica, que es que cuando se tapa una arteria, entonces vamos a tener daño neuronal. Hay muerte de neuronas y hay falla de los iones dependientes de ATP, lo que quiere decir que vamos a tener dos alteraciones principalmente, sodio y calcio. Cuando el calcio entra exageradamente a la célula, hablaremos de que está entrando un ion con carga positiva, lo que ocasionará una excitotoxicidad y muerte neuronal. Mientras que cuando el sodio entra en forma exagerada a la célula, entonces vamos a ver qué va a pasar, que el agua va a fluir para mantener un equilibrio osmótico, cosa que va a ocasionar edema cerebral. Y de esta forma, al incrementarse las hipases activadoras del mismo calcio y del ácido araquidónico, permiten la liberación de radicales libres de oxígeno y la muerte neuronal, que yo puedo ver en tomografía después de 3 horas, vamos a ponerle de 3 a 6 horas, ya se ve muy claro. ¿Sí? En fases iniciales apenas se logra distinguir. En estudios de imagen sofisticados como el FLAIR o como la difusión o perfusión se puede ver mucho más claro. Y este ejemplo de un paciente que tiene 3 infartos es también muy típico. La arteria cerebral media de este lado se tapó primero porque es la más negra. Esa se tapó después. Y probablemente la cerebral posterior también fue muy reciente. Bueno, más bien muy antigua. Entonces, un infarto entre más antiguo, más negro. Un infarto entre menos antiguo, menos negro, menos hipodenso. Un signo temprano de un infarto, en la tomografía, aquí este paciente ya tiene un infarto acá, pero no lo veo. Por lo menos 3 horas después ya lo empezaré a ver un poquito. Entonces, ¿pero qué sí veo? Veo la arteria cerebral media hiperdensa. Ese es un signo temprano. Signo indirecto temprano, arteria cerebral media hiperdensa. Un poquitito de tiempo más adelante, ahora está del otro lado, vean, acá está una zona hipodensa comparándolo con este. Muy discreto, también tiene poco tiempo, es la cerebral media. Pero vean estas circunvoluciones aquí, y aquí no se ve, porque hay edema cerebral, y entonces empieza a inflamarse, y empiezan a borrarse los surcos aquí está borrado, de los surcos de la corteza, ¿sí? Un poquito más adelante del tiempo ya hay más edema, menos surcos ya se ven, perdón, menos surcos, pero además
vean cómo colapsó el ventrículo. El efecto de masa por el edema comprime el ventrículo. De este lado veo circunvoluciones, aquí no veo ni una, porque son datos del avance en el infarto cerebral. Los podemos utilizar o localizar generalmente en territorios vasculares. Cuando ya pasó mucho tiempo, el infarto se hace muy negro, pero además muy agudo. Y entonces, en lugar de haber colapso y desplazamiento del ventrículo, hay una retracción. Ahora el ventrículo crece hacia la zona del infarto por la retracción de esto. Bien, vamos a dejar acá el tema para que mañana veamos ya el cuadro clínico cuando se tapa la carótida o cuando se tapa la cerebral media, y ya veremos qué es lo que sucede entonces cuando se tapa súbitamente, qué sintomatologías, qué cuadro clínico